Ven, acércate. Vamos, ponte cómodo porque llegó el momento especial de nuestro club infantil. ¿De qué? De nuestra historia favorita. Y aprenderemos más de nuestro amigo Jesús. ¡Sí! Con tu tía Sasha, desde Hebron, Indiana, en Estados Unidos. Hola mis niños, les saluda su tía Sasha y me siento muy contenta de tenerles conmigo hoy. Así que para comenzar, toma asiento y ponte muy cómodo en tu lugar favorito y presta mucha atención porque vamos a estar escuchando una hermosa historia que lleva por título El más noble de todos. Los años siguientes transcurrieron con mucha felicidad para José. Seguramente le parecieron como si hubiera salido de un largo y oscuro túnel a un mundo de luz. No solo Faraón le mostró su aprecio dándole una hermosa mansión, un espléndido carruaje y una bella esposa, sino que también los egipcios lo amaban. Lo consideraban el mejor gobernador que alguna vez hubieran tenido. Nunca les había ido tan bien. Durante 7 años tuvieron cosechas abundantísimas. La tierra produjo a montones, dice la Biblia. Aunque el gobierno recogía 1/5 parte de todas las cosechas, nadie se quejaba porque todos tenían tanta abundancia que no sabían qué hacer con el sobrante. Nadie se preocupaba por el futuro, pero José, que sabía lo que iba a suceder, recorría el país de extremo a extremo en su carruaje para disponer de lugares en que almacenar los granos. Hizo que se construyeran graneros en cada ciudad y los fue llenando hasta que rebasaban. Al principio trató de guardar un registro de la cantidad de cereales que iban almacenando, pero al final se dio por vencido. Era demasiado. José llegó a reunir tanto trigo como las arenas del mar, en tan gran cantidad que hubo que dejar de contar porque no podía ya contarse. Repentinamente, sin embargo, los 7 años de abundancia terminaron. El año 8º, cuando llegó el tiempo de la cosecha, no había casi nada para recoger. Todo estaba seco y marchito. Habían comenzado los 7 años de escasez. Por todas partes las cosechas fracasaban y pronto millones de personas empezaron a pasar hambre. De todas las tierras venían a Egipto a comprar a José, pues el hambre era grande en toda la tierra. José trató de mantener intactos durante algún tiempo los cereales que había ido acumulando en los graneros, porque sabía que debían durar por varios años. Pero la situación se volvió tan grave que debió dar la orden de que comenzaran a venderse trigo a la gente hambrienta. Cuán agradecidos se sintieron todos al ver lo sabio y previsor que había sido José. Allá lejos, en Canaán, Jacob también empezó a preocuparse por el hambre. En toda su vida no había visto una escasez tan tremenda. No había hierba para los animales, ni trigo para hacer pan con que alimentar a su numerosa familia. La última cosecha les había fracasado y las reservas de alimento comenzaban a escasear. Por fin llamó a sus hijos y les dijo: «He oído decir que en Egipto hay trigo. Bajad pues allá para comprárnoslo, y vivamos y no muramos». 10 de sus hijos emprendieron entonces el viaje a Egipto, mientras Benjamín quedaba con su padre. Los hermanos recorrieron el mismo camino que había seguido José 22 años antes, cuando lo habían vendido como esclavo a los ismaelitas. Mientras viajaban, más de una vez deben haber recordado lo mal que se habían portado con el muchacho y se habrán preguntado si por casualidad lo encontrarían en Egipto, en caso de que todavía estuviera vivo. Pero lo que ni se les habrá ocurrido es que podría ser el gobernante de todo Egipto, el hombre más importante después del faraón. Al llegar a Egipto, averiguaron dónde se vendía trigo y se les dijo que debían conseguir un permiso del gobernador. Fueron entonces al lugar en que podían entrevistarse con él. Entraron en la sala y se inclinaron respetuosamente ante el gobernador, sin suponer siquiera que ese hombre importante, vestido con los espléndidos mantos de un eminente funcionario y que hablaba el idioma egipcio con toda corrección, era su propio hermano.
Pero José los reconoció enseguida y se sintió feliz de verlos. Sin embargo, antes de darse a conocer, decidió averiguar si ellos habían cambiado de manera de ser durante los años que habían pasado desde el día en que lo habían vendido como esclavo. Con ese propósito, aparentando severidad, los acusó de ser espías. Esto los asustó mucho y humildemente le contestaron que no eran espías sino gente buena, hijos de un anciano que vivía en Canaán y que solo habían venido a buscar alimento. Pero José insistió: «No, sois espías que habéis venido a ver lo indefenso de la tierra». Finalmente ordenó que se los colocara en la cárcel. Tal vez quiso hacerles sentir lo que es estar preso, o solo trató de darse tiempo para pensar qué haría después con ellos. Lo que más deseaba era ver a su hermano menor, al querido Benjamín, pero ¿cómo podría lograrlo sin que supieran quién era él? 3 días después ya había madurado un plan, de modo que mandó a buscar a sus hermanos. Entonces les sugirió que, para mostrar que le habían dicho la verdad, quedara uno de ellos como rehén mientras los demás regresaban a su tierra con algún alimento y volvían trayendo a Benjamín. Ellos aceptaron el plan y José eligió a Simeón para que quedara preso. Mientras los guardias lo encadenaban a la vista de sus hermanos, estos temblaban de miedo. Y sucedió algo extraño. Repentinamente los hermanos llegaron a la conclusión de que lo que les estaba pasando era un castigo por la manera en que habían tratado a José hacía años, y comenzaron a decirse unos a otros: «Ciertamente somos nosotros reos de culpa contra nuestro hermano, a quien vimos con angustia de alma pedirnos compasión, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta desventura». Y Rubén les dijo: «¿No os advertí yo diciéndoos, no pequéis contra el niño, y no me escuchasteis?» Aunque ellos no lo sabían en ese momento, José entendía cada palabra y se sintió tan conmovido que debió alejarse para disimular que lloraba. ¡Qué corazón más sensible el suyo! Mientras los 9 hermanos regresaban, preocupados, a Canaán, descubrieron que dentro de cada saco de trigo estaba el dinero que habían pagado por ellos. No podían imaginarse cómo el dinero había ido a parar allí, y esto les hizo temer más la idea de volver a Egipto. Ignoraban que José, como muestra de amor, había ordenado que se les devolviera lo que habían pagado. Cuando llegaron de vuelta a casa, le contaron a Jacob lo que les había ocurrido y cómo el gobernador de Egipto les había dicho que no volvieran a buscar trigo a menos que trajeran a su hermano menor. «¿A Benjamín?», exclamó Jacob. «Jamás. ¿Vais a dejarme sin hijos? José desapareció, Simeón desapareció, ¿y vais a llevaros a Benjamín? Todo esto ha venido sobre mí». Vez tras vez Jacob rehusó permitir que Benjamín fuera a Egipto, pero cuando las provisiones se acabaron, tuvo que ceder. «Tomad a vuestro hermano», dijo por fin tristemente, «e id, que el Dios omnipotente os haga hallar gracia ante ese hombre para que deje volver a vuestro hermano y a Benjamín. Cuanto a mí, si he de verme privado de mis hijos, sea». Así emprendieron otra vez el viaje hacia Egipto, con doble cantidad de dinero y con regalos para el gobernador y con Benjamín. José los estaba esperando, sabía que deberían volver porque el trigo se les acabaría. Cuando supo que estaban en la ciudad, decidió darles una sorpresa. Los invitó a almorzar con él en su propia mansión. Los hermanos no podían creer lo que oían. ¿Almorzar con el gobernador? Esto los atemorizó aún más. «Es por lo del dinero que volvió en nuestros sacos por lo que nos traen aquí para asaltarnos, caer sobre nosotros y hacernos esclavos», se decían. Pero estaban equivocados. Cuando se presentaron ante José, éste comenzó a preguntarles acerca de su padre. «¿Vuestro anciano padre, de quien me hablasteis, está bien? ¿Vive todavía?» «Tu siervo, nuestro padre, está bien, vive todavía», le contestaron, inclinándose reverentemente ante él. En ese momento, José divisó a Benjamín y se emocionó tanto al ver otra vez a su querido hermano menor que debió salir del salón para llorar sin ser visto. Cómo quería darle un gran abrazo, pero era mejor no hacerlo todavía. A los pocos momentos, José regresó al comedor aparentando calma y ordenó que se sirviera la comida. Él se sentó solo,
separado de sus funcionarios egipcios, mientras sus hermanos rodeaban otra mesa contemplando, asombrados, el magnífico festín que se les había preparado. La Biblia dice que se miraban atónitos unos a otros, y más sorprendidos estuvieron cuando notaron que, por orden del gobernador, el plato de Benjamín estaba 5 veces más lleno que el de los demás. Sin embargo, todavía no habían descubierto quién era el gobernador. Luego de esto, José les jugó otra travesura más. Dio órdenes de que cuando se llenaran los sacos de trigo de los hebreos, colocaran su propia copa de plata en el saco de Benjamín. Poco después los hermanos emprendieron viaje hacia Canaán, orgullosos de haber sido invitados a comer con el gobernador de Egipto y felices porque al fin todo había salido bien. Pero de pronto oyeron un galopar de caballos y al darse vuelta, ¿a quiénes vieron sino al mayordomo del gobernador y a sus ayudantes? Habían venido a arrestarlos. El mayordomo los acusó rudamente de haber robado la copa de plata del gobernador que él tanto valoraba. Por supuesto, todos negaron tal acción y sus miradas de sorpresa bastaban para convencer a cualquiera de que eran inocentes. Pero el mayordomo exigió que le dejaran revisar los sacos de trigo y, para desesperación de los pobres hebreos, la copa apareció en el saco de Benjamín. ¡Qué viaje más triste aquel de regreso a la ciudad! La alegría que tenían al salir había desaparecido por completo. El temor les apretaba, con mano dura, el corazón. Al entrar otra vez en el palacio del gobernador, se inclinaron a tierra ante él, alegando completa inocencia. Esto ya era más de lo que José podía soportar. Ordenó que todos sus servidores egipcios salieran, y no quedó nadie con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. ¡Qué momento más emocionante fue aquel! Lloraba José tan fuertemente que lo oyeron todos los egipcios y lo oyó toda la casa del faraón. Al principio los hermanos se preguntaban qué significaba todo eso. Después, cuando José pudo controlarse, lo comprendieron, pues les dijo: «Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre?». Entonces sí se sintieron realmente atemorizados. ¡José! ¿Podía ser José el virrey de todo Egipto? Y si en verdad lo era, ¿cómo se vengaría de lo mucho que le habían hecho sufrir? Sin embargo, no había odio ni ansias de venganza en el corazón de José, tan solo amor. Él los había perdonado hacía mucho tiempo y lo único que quería era que fueran otra vez amigos. Al enterarse de quién era, sus hermanos se habían alejado de él, presas del temor. Pero José los invitó amablemente: «Acercaos a mí, por favor», y al hacerlo les dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis para que fuese traído a Egipto, pero no os aflijáis y no os pese haberme vendido para aquí, pues para vuestra vida me ha traído Dios aquí antes de vosotros. Van 2 años de hambre en esta tierra, y durante otros 5 no habrá arada ni cosecha. Dios me ha enviado delante de vosotros para dejaros un resto sobre la tierra y haceros vivir para una gran salvación». ¡Qué corazón más generoso el de José! Se esforzó en quitarles la pena por lo que había sucedido y en mostrarles que todo había estado en la providencia de Dios. Solo un hombre realmente noble puede hablar así. Enseguida les comunicó el plan que tenía de hacer venir a toda la familia de su padre para que vivieran en Gosén, una región de Egipto, donde estarían más cerca para obtener alimento y sobrevivir a los años de hambre que todavía vendrían. Por eso les pidió que le dijeran a Jacob: «Baja a mí sin tardar, y habitarás en la tierra de Gosén. Allí te mantendré yo, y así no pasarás hambre tú, tu casa y todo cuanto tienes». No había siquiera una pizca de odio en el carácter de José, aunque era muy poderoso y rico, ni se le cruzó por la mente la idea de vengarse de estos hombres que habían sido tan crueles con él. Se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y lloraba también Benjamín sobre el suyo. Besó también a todos sus hermanos, llorando mientras los abrazaba. Sí, los besó a todos, a Rubén, a Simeón, a Judá, incluso a aquellos que lo habían echado dentro del pozo y que lo habían vendido como esclavo. Los besó,
qué amor tan grande, qué generosidad para perdonar. Sin duda alguna, él era el más noble de todos. Cuánto debe haberlo amado Dios al ver su grandeza de espíritu. Dice la Biblia que corrió por la casa del faraón la voz de que habían venido los hermanos de José y se complacieron de ello el faraón y sus cortesanos. El faraón se alegró juntamente con José por el feliz reencuentro y le sugirió que invitara a su familia a que viniera a vivir en Egipto. Tomad a vuestro padre y vuestras familias, dijo, y venid a mí. Yo os daré lo mejor de la tierra de Egipto. También ordenó que se les entregaran carruajes para que las mujeres, los niños y el anciano padre de José pudieran viajar confortablemente. Antes de que sus hermanos salieran hacia Canaán, José les dio provisiones para el camino, vestidos para mudarse, y a Benjamín 300 monedas de plata y 5 vestidos. Mandó también a su padre asnos cargados con lo mejor de Egipto y 10 asnos cargados de trigo, de pan y de víveres para su padre para el camino. Pensó en todas las cosas que podrían alegrarlos y hacerles fácil la travesía. Luego, al despedirlos con una sonrisa, recordó la antigua debilidad de sus hermanos y les dijo: «No vayáis a reñir en el camino». Apenas llegaron de vuelta al lugar en que vivían, entraron atropelladamente en la tienda de su padre mientras exclamaban: «Aún vive José, y es quien manda en todo el país de Egipto». Jacob, como es lógico, no podía creerles, le parecía imposible. ¿Acaso su querido hijo no había muerto hacía más de 20 años? «Está vivo», insistían ellos, «está vivo». Lo hemos visto con nuestros propios ojos y hemos hablado con él. Y le contaron luego lo que les había pasado durante su ausencia y todo lo que José les había dicho, pero todavía el anciano no les creía. Entonces le pidieron que saliera de la tierra y le mostraron los carruajes cargados de regalos que solo el amante corazón de José podía haber enviado. La historia comenzó a parecerle verdadera. Una sonrisa asomó en su rostro y una nueva luz brilló en sus ojos. «Basta», exclamó conmovido el anciano, «todavía vive mi hijo José, iré y lo veré antes de morir». No se perdió tiempo en preparar todas las cosas para el viaje, porque ahora Jacob tenía una idea en mente: ver cuanto antes a su querido José. En camino a Egipto, la caravana se detuvo en Bérseba. Allí Jacob ofreció sacrificios de alegría y agradecimiento a Dios. Y esa noche el Señor le habló diciéndole: «Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque yo bajaré contigo y te subiré también de allí». Animado aún más con esta hermosa promesa, Jacob siguió viaje, y los hijos de Israel pusieron a Jacob, su padre, y a sus mujeres e hijos en los carros que había mandado el faraón para transportarlos. Lleváronse también sus ganados y los bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y Jacob se encaminó a Egipto con toda su familia. Qué alegre debe haber estado José cuando recibió noticias de que su padre estaba llegando a Egipto. La Biblia relata que mandó preparar su carro y subiendo en él se fue a Gosén al encuentro de Israel, su padre. En cuanto le vio, se echó a su cuello y lloró largo tiempo sobre su cuello. Entonces Israel dijo a José: «Ya puedo morir, pues he visto tu rostro y vives todavía». Pero el anciano no murió enseguida. La alegría de volver a ver a José le ayudó a vivir todavía 17 años. Habitó Israel en la tierra de Egipto, en la región de Gosén, y adquirieron allí posesiones, creciendo y multiplicándose grandemente. Así fue como, mediante la nobleza y fidelidad de un muchacho bueno, miles y miles de personas se salvaron de morir de hambre. La simiente de la mujer fue una vez más preservada, y el nombre del Dios del cielo, del Dios de José, fue conocido en todo el mundo. Bueno, mis niños, ahora los invito a cerrar sus ojitos para orar. Querido Dios, estamos tan maravillados con esta hermosa historia de ver, Señor, cómo tú eres tan magnífico y cómo utilizas cosas malas para volverlas buenas, Señor, y para ayudarnos a todos, Padre. Así como tú ayudaste al pueblo, a la familia de José. Así, Señor, tú nos ayudas a nosotros cada día. Y queremos pedirte que lo sigas haciendo, pero sobre todo que sigas cuidando de nuestros niñitos,
y de toda su familia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, mis niños, los espero mañana para escuchar nuestra siguiente historia. Pórtense muy bien y sean muy obedientes con mami y papi. Hasta mañana. Estuvo increíble la historia, ¿verdad? ¡Sí! Si a ti también te gustó, sintoniza en Club Infantil por Radio Joven Adventista. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!